Siempre les habla el hermano Alexander Castellanos. Vamos a tener el sermón de esta mañana y estamos estudiando sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el tema que es una interrogante, triunfo o tragedia. Recuerden que estamos viendo la última semana del ministerio de Jesús, el día viernes, el día en que Él murió. Hemos visto la parte que corresponde a la tragedia, pero ahora vamos a ver la parte que corresponde al triunfo. Esto realmente es muy bello porque aquí podemos nosotros examinar esta situación en una forma bastante clara. Vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 31 hasta el 35. Mateo 27, versos 31 hasta el 35. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Luego los versos 37 al 39 dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Bueno, por decirlo así, hermanos, es hora de dejar de centrarnos en Judas para centrarnos en el Señor Jesús. Es importante que veamos esto. Hemos estudiado vastamente y claramente la obra que Judas realizó. Dejamos esta narrativa en el momento en que él se estaba haciendo preparativos para la crucifixión. Y ustedes saben bien que era necesario dar órdenes, se tenía que asignar soldados para el destacamento de la crucifixión. No podía darse una crucifixión si no iba escoltado por una cantidad suficiente de soldados romanos. Se tenía también que pintar un rótulo y debía terminarse el inevitable trabajo administrativo, por decirlo así, entre comillas, esa palabra administrativo. Es decir, era necesario enviar a Roma informes escritos relacionados con los juicios que llevaban a cabo los funcionarios del imperio, o sea que tenían que dar un informe, un reporte. Y en algún momento antes de las 9 de la mañana se habría llevado algún tiempo para llegar hasta el lugar de ejecución, y Jesús fue crucificado cerca de las 9 de la mañana. A esa hora es lo que se ha hecho los cálculos, recordando pues que los judíos dividían el día en dos partes de 12 horas, comenzando 6 de la mañana, 6 de la tarde, 6 de la tarde, llegando otra vez a las 6 de la mañana. Todo esto estuvo listo y comenzó el desfile en
dirección hacia la parte norte, donde él fue llevado a la crucifixión. Comienza pues el desfile. El centurión que estaba a cargo de esta crucifixión era el que probablemente dirigía al grupo. Como siempre sucede, hay un oficial encargado de cualquier situación que se da de estos niveles, y no digamos en esta situación de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a este centurión y a Jesús le seguían los condenados a morir, Jesús y dos criminales comunes. ¿Ve? Estos dos conocidos como los ladrones. Detrás de ellos iban los soldados que los pulsaban para que no detuvieran su marcha. Era algo duro, hermanos. Imagínense, después voy a hablarles más detalles de esto, de llevar la pesada cruz. Iban siendo hostigados en su cuerpo. En la cola iba la acostumbrada multitud que era atraída por la calamidad. Y muchos, sin duda, llegaron motivados, por decirlo así, por una curiosidad malsana. Siempre han existido los curiosos cuando se da una situación de este tipo. Entonces, Jesús no pudo, vemos que a pesar de esta situación de los curiosos, había unas mujeres que lloraban. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 23 y el versículo 37. Lucas 23, verso 37. Lucas 23, verso 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Entonces, como de costumbre, esta marcha comenzó con Jesús cargando su cruz. Hay algo que es bien interesante saber, hermanos, que el peso de la totalidad de la cruz era de unas 300 libras. Ese era el peso de la totalidad de la cruz, 300 libras. Entonces es probable que solo se cargara la barra horizontal, pero aún esta barra pesaba 125 libras, hermano. Entonces fíjense bien, un peso de 125 libras con un cuerpo flagelado, con un cuerpo lleno de latigazos, con un cuerpo débil, el peso cada vez era más terrible, era más tremendo. Entonces, Jesús no pudo cargar ese peso por todo el trayecto, porque tenemos que verlo desde el punto de vista humano. Jesús, imagínense como Dios que era, él hubiera podido aplicar su condición divina y sacar fuerzas para llevar 125 libras. No era nada si él aplicaba su condición de verdadero Dios, pero él no abusó de esa situación. Había pasado una noche sin dormir, hermanos. Los constantes maltratos del castigo romano. Yo puedo ver aquí a una persona en el Señor Jesucristo, a una persona colapsada. Tenía un cuerpo fuerte a juzgar por los rigores que resistió al andar por Palestina por tanto tiempo, pero estaba sujeto a las debilidades de la carne como lo estamos nosotros.
Entonces los soldados tuvieron que buscar un reemplazo y dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Lo vemos en Marcos 15:21. Cirene era la capital del distrito de Cirenesia. Era la capital del distrito de Cirenesia, que estaba al norte centro de África y que según las investigaciones geográficas que se han hecho hoy en día es lo que se conoce como la Libia de hoy. Ese es la Libia de hoy. Entonces los judíos cireneos tenían una sinagoga en Jerusalén. Vamos a Hechos en el capítulo 6 y el versículo 9. Dice que entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Ven? Entonces es probable que Simón estuviera entrando en la ciudad a lo mejor para la oración de la mañana. En el templo se hacían estas oraciones cuando los soldados lo agarraron. Y hay una cosa que tengo que aclarar, que según la ley romana, los soldados tenían derecho de obligar a ciudadanos a ayudarles a los que iban a ser crucificados. Yo me imagino que Simón de Cirene debió de haber llevado un susto horrible cuando se le dice que tiene que ayudar a Jesús a llevar la cruz. ¿Ve? El hecho de que Marcos menciona a dos hijos de Simón tal vez sea indicio de que él esperaba que sus lectores reconocieran los nombres de ellos. Rufo puede ser el Rufo que el apóstol Pablo menciona en el día de Pentecostés, que menciona en Romanos, capítulo 16, versículo 13. Vámonos a Romanos 16, versículo 13. Miren lo que dice aquí. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Imaginen cómo los consideraba el apóstol Pablo. La madre de Rufo la consideraba él como su madre también. Esto nos hace ver el aprecio, pues, de que el apóstol Pablo sentía por hermanas cuando compartían la vida en Cristo Jesús. Y es probable que Simón estuviera entrando en la ciudad para, como decía, esta oración que él acostumbró. Es probable que en el día de Pentecostés se convirtieron también judíos de Cirene. Y más adelante los cristianos cireneos propagaron las buenas nuevas acerca de Jesús. Miren lo que tenemos en Hechos capítulo 11 y el versículo 20. Dice acá: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, después de que la viga pasó de los hombros de Cristo a los hombros de Simón, el desfile sigue su marcha. Luego nosotros podemos ver que había una ruta tradicional por la que Jesús anduvo cuando iba hacia la cruz, que era la ruta conocida como la Vía Dolorosa. Así se le llamaba a esa ruta, la Vía Dolorosa, pero no conocemos la ruta exacta. ¿Ve? Y yo creo que siempre he pensado que
hay muchas cosas que el Espíritu Santo no se interesó en dejarnos detalles específicos, porque la gente tiende más a rendirle honor a lugares. Ahí en Jerusalén, por ejemplo, el muro de los lamentos, como que el muro tuviera poder. Y los judíos hasta el día de ahora acostumbran a ir a llorar, a lamentarse por la destrucción de lo que fue Jerusalén. En el sentido de conocer acontecimientos está bien, pero no en el sentido de transformarlos en objetos de adoración. No conocemos esta ruta exacta. Los soldados romanos a menudo tomaron una ruta difícil para llegar al lugar de ejecución, como que lo hacían también con el propósito de que la crucifixión fuera más dura, ¿ve? Lo cual hacían que, con el fin de mostrar a los ciudadanos las consecuencias, pues, de ser crucificado, o sea, las consecuencias de oponerse a Roma. Entonces, vemos esta situación. Debieron de haber avanzado lentamente al abrirse paso por estas calles, que recordemos que era la fiesta de la Pascua y que estaban atestadas de mucha gente, las cuales estaban llenas de peregrinos que habían llegado para la fiesta, y que en algún momento, tal vez cuando el grupo tuvo que hacer una pausa, Jesús hizo acopio de fuerzas para hablar a las mujeres de la multitud que lloraban. Mire lo que tenemos en Lucas. Yo quiero que me acompañen a leer Lucas capítulo 23, versos 28 hasta el 31. Lucas 23, versos 28 hasta el 31. Dice: hijas de Jerusalén. Estas, hermanos, hago una aclaración, no eran las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, sino que eran ciudadanas de Jerusalén. No sabemos si estas mujeres eran discípulas de Jesús o si sencillamente estaban angustiadas por la muerte de alguien que muchos sabían inocente. Entonces, miren lo que dice. Yo admiro mucho, hermanos, el estado en que está el Señor Jesús. Trate usted de ponerse, como dice el dicho popular, en los zapatos del Señor Jesús. Trate de ponerse en esa condición del Señor Jesús. Y en esa condición, mire lo que dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Mire, esto es tiene un mensaje muy fuerte y muy sorprendente. Yo estoy más que seguro que cuando él dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, no le entendieron. Hermanos, las palabras de Jesús se referían a un evento venidero relacionado con el sitio y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Jerusalén fue arrasada por las fuerzas romanas. Eso está, pero bien claro, bien definido.
cuando Jerusalén fue destruida en el año 70, literalmente la sangre corría por las calles. Ese devastador evento sería doblemente duro con los que tuvieran hijos, porque no hay cosa más dura que ver sufrir a nuestros hijos. Eso es muy duro. Yo me recuerdo cuando mi hermano mayor murió a la edad de 52 años, que mi madre me dijo, ay hijo, me dijo, no tienes idea de lo duro que es ver morir a un hijo. Se entiende, me dice, que los hijos nos van a enterrar a los padres, me dijo, pero nunca esperaba que yo iba a enterrar a mi hijo mayor. Entonces, nosotros podemos ver claramente que la regla es que los que tienen hijos han sido bendecidos por Dios. Miren lo que dice en el Salmos capítulo 127, Salmo 127, y vamos a consultar de este Salmo 127, esta cita que es verdaderamente muy interesante en el versículo 3. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, mire, y dice el verso 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es una bendición muy hermosa, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, podemos ver esta situación aquí bien pronunciada. El versículo 30 es una cita de Oseas capítulo 10, versículo 8. Vamos a Oseas en el Antiguo Testamento, el capítulo 10, verso 8. Oseas 10, 8. Y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubrirnos, y a los collados, caer sobre nosotros. Entonces, Oseas recoge el clamor de hombres desesperados al punto que están deseosos de cualquier clase de protección. Yo quiero terminar diciendo con esta parte, porque quiero dejar la otra parte que vendrá, el mensaje final que estaremos estudiando en relación a esta lección que el Señor aquí nos presenta. La última frase de la aseveración de Cristo da a entender que si los romanos estaban tratando el árbol verde, o sea, Jesús era el árbol verde, hermanos. Si lo estaban tratando de este modo, imagine usted lo que harían al árbol seco, o sea, a Jerusalén, hermano. Imagine qué es lo que harían a Jerusalén. Los judíos allí en Jerusalén se habían interesado enormemente en una forma descomunal en llevar a Cristo Jesús a la muerte de cruz. Y lo lograron. Lo lograron. Y habían utilizado a las autoridades romanas. Habían utilizado a los soldados romanos. Se habían ensañado estos soldados sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna duda. Estos soldados
de acuerdo a la época, eran muy preparados, militarmente hablando. Tenían destreza para ejecutar sus maneras de torturar a una persona condenada a la muerte de cruz. Pero yo le digo a usted, véalo de otro modo. ¿Por qué le digo que lo vea de otro modo? Si los romanos hacían esto a Jesús, que era inocente de rebelión contra Roma, porque los judíos, los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas, aparte de que le acusaron de que se había hecho igual a Dios, le acusaron de sedición contra el imperio romano. Fueron astutos, fueron totalmente malos hasta la coronilla, ¿ve? Con lograr su propósito de que el Señor Jesucristo fuera crucificado. Entonces, si los romanos hacían esto a Jesús, que era inocente de rebelión contra Roma, sería mucho más terrible lo que le harían a Jerusalén, cuyos ciudadanos sí eran verdaderamente culpables de rebelión, como sucedió en el decenio de los años 60 y que culminó con el año 70, cuando Jerusalén fue arrasada. Decir la palabra destruida es poco. Jerusalén fue arrasada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la analogía de Cristo se basaba en el hecho de que las plantas verdes están vivas. Las plantas verdes están vivas, pero que las plantas secas están muertas. Cristo estaba vivo, Jerusalén estaba muerto. Esa es la realidad. Y es la realidad que se aplica a este mundo también hoy en día. A la gente le gusta celebrar cada año la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la sepultura de Cristo, la mentada resurrección de Cristo, pero después de esto se olvidan y no entienden que Cristo vive para siempre. No entienden que Cristo está resucitado y que Cristo está disponible a todas las personas. Esa es la realidad. Por eso tenemos que ver que Él estaba vivo espiritualmente. No importaba esta situación tan dura a que Él estaba siendo llevado físicamente hablando. El dolor era intenso. Él estaba vivo espiritualmente, mientras que a efectos prácticos, Jerusalén, hermanos, estaba muerta. Y es lo que nosotros tenemos que entender, y es lo que nosotros tenemos que pregonar, que nosotros como iglesia, que nosotros como hijos verdaderos de Dios, estamos vivos para Cristo Jesús, porque Cristo Jesús vive. Él está vivo y permanece vivo para nosotros. Hermanos, si un fuego es de tamaño y calor suficiente para consumir una rama verde, imaginen lo que se hará con una rama seca. Y esto fue lo que hicieron con nuestro Señor. Pero no sabían, no quisieron entender. Había Él por 3,5 años hecho su ministerio, donde había hecho tantas maravillas, y cerraron su mente, cerraron su corazón, se embotaron, y lo que ellos lograron pareció un triunfo, pero hermanos, fue una victoria para Cristo Jesús, y fue una victoria para lo que después
vendría a ser su iglesia donde nos encontramos los salvos. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Vamos a seguir viendo en posteriores lecciones el destino y la crucifixión realmente en sí de este mensaje que el Señor nos presenta. Que Dios bendiga su palabra y que cada uno de nosotros estemos dispuestos a luchar por encontrar la verdad. Y vuelvo a decir, escudriñe las Sagradas Escrituras, que ellas le darán el camino para la vida eterna. Dios bendiga su palabra.